Miércoles 6 de enero del 2021. Buenos días, queridos estudiantes. La clase de hoy trata de la asignatura de Estudios Sociales, con el tema referente a las guerras como una de las principales causas de pobreza en el mundo. Para esta clase nos hemos propuesto el objetivo de explicar las guerras mediante textos científicos y lluvia de ideas, para conocer cómo influyen para que exista pobreza en el mundo. La destreza, identificar las guerras como una de las principales causas de la pobreza en el mundo. Bien, vamos a dar inicio. Primero vamos a conocer lo que es un conflicto. Un conflicto es todo aquel enfrentamiento protagonizado por grupos de diferentes índoles, tales como las fuerzas militares, regulares o irregulares, las guerrillas, grupos armados de oposición, grupos paramilitares o comunidades étnicas o religiosas, que utilizando armas u otros objetos o otras medidas de destrucción pueden causar muertes, secuestros, amputaciones en las personas, etc. Estos conflictos armados también incluyen todas las confrontaciones en que las partes pues obviamente recurren al uso de la violencia, es decir, al uso de la fuerza, para resolver cualquier problema que esté existiendo entre estos lugares. Al menos una de las partes es el gobierno de un estado, mismas que van a provocar cerca de 25 muertes en un año. Los conflictos armados también pueden subdividirse en conflictos interestatales o conflictos internacionalizados, o también no estatales. Los conflictos no estatales se dan entre grupos formalmente organizados, como grupos insurgentes o los conocidos rebeldes. Los conflictos entre afiliados o partidos políticos o en candidatos informales organizados, y conflictos entre grupos informales que comparten signos de identidad étnica, religiosa, nacional o tribal. Eso es lo que se puede argumentar en cuanto a lo que son los conflictos armados. Analizaremos el siguiente tema en cuanto a que la guerra causa pobreza y la pobreza a su vez genera guerras. La acumulación y la persistencia de las guerras civiles es una causa significativa para que exista pobreza. Sus efectos se hacen sentir desfavorablemente dentro de un país, en la región, entre sus vecinos y en la arena mundial. Y de igual manera persisten durante mucho tiempo después de haber terminado la guerra. De igual manera, las guerras civiles se concentran cada vez más en los países de escasos recursos que no han logrado mantener y desarrollar políticas de gobernabilidad e instituciones que les asegure un crecimiento razonable y les permita pues diversificarse y escapar de la dependencia de los productos básicos. Entonces podemos decir que en el caso de las guerras, de las invasiones y los conflictos armados, tienen consecuencias que van a afectar no solamente a dos países, sino a más países. Va a causar la devastación económica, social y humana. En el caso de los países ricos en recursos, estos países se ven sumergidos en la pobreza, debido a que la guerra destruye los medios productivos, también destruye la infraestructura y la vialidad. Si nosotros podemos observar en estas imágenes, queda toda una nación devastada a causa de las guerras. De igual manera, las guerras o los conflictos armados contribuyen a que la economía de cierta región sea más inestable y va a aumentar la desocupación de las personas. Las guerras, las invasiones y los conflictos armados, bueno, independientemente de la causa que éstas tengan, siempre van a dejar secuelas en los países y las poblaciones que se ven involucradas directamente. Como una consecuencia evidente aparece la pobreza, ya que se desmantelan medios productivos, como lo había mencionado, la infraestructura, se altera también la economía, el comercio nacional y el comercio internacional, va a aumentar también la desocupación, mueren y se enferman personas en edad de trabajar, se devastan de igual manera recursos naturales, se va a perder a personas profesionales, porque esas personas se ven en obligación de emigrar hacia otros lugares.
entre otros aspectos que se puede conversar de lo que sucede con las guerras. De igual manera, luego de que existe una guerra, el tiempo de recuperación es muy prolongado y va a llevar años en revertir la realidad, ya que la reconstrucción no solo es material, sino que las comunidades y las poblaciones se encuentran en situaciones sociales de extremada pobreza, se encuentran en situaciones muy graves y también de gran desamparo, porque van a sentir aquellas personas que no tienen un gobierno que los respalde. Por ello, si el Estado se dedica a ayudarlos, no los va a ayudar de pleno, ya que no van a poder recuperarse, o sea, de la noche a la mañana. Por eso, si un gobierno da la ayuda a estas personas, tiene que ayudarlos, o sea, de lleno para que estas personas se puedan recuperar, ya que por sí solas no lo van a lograr. De acuerdo con el Banco Mundial, en una cita en el 2015, se dice que muchos de los países más pobres del mundo se encuentran en un trágico círculo vicioso, en el cual la pobreza causa conflictos y los conflictos causan pobreza. Y el 80% de los países más pobres del mundo han sufrido una guerra civil importante durante los últimos 15 años. De igual manera, sucede en los países menos desarrollados. En promedio, los países que salen de una guerra tienen cerca del 40% de posibilidades de volver a caer en ella durante los 5 primeros años de paz. Es decir, que estos conflictos no se quedan ahí porque igual se queda la secuela de aquel conflicto y en cualquier momento puede volver a estallar aquel conflicto. Incluso si se llegara a producir un progreso acelerado después de la paz, tan solo recuperar los niveles de vida anteriores a la guerra puede demorar una generación más. Es decir, que para que todas estas cosas, estas cuestiones se reconstructuren o se reestructuren, se van a demorar. ¿Por qué? Porque es más allá de los daños materiales, sino también es en el caso de las personas, el daño que se le ha ocasionado a las personas. En la actualidad, los conflictos que han desatado mayores niveles de pobreza están en Siria, en República Centroafricana, se encuentran en Malí, la región sudanesa de Darfur, Libia y Palestina. Son los países que aún se mantienen en conflicto y donde se ha evidenciado que se ha provocado mucha destrucción, tanto en lo material como en las personas. Bien, continuamos con el segundo tema, que es la influencia que han tenido en el Ecuador los conflictos mundiales recientes. El objetivo de este tema es explicar los conflictos mundiales recientes mediante documentos científicos para analizar la influencia que han tenido en el Ecuador. La destreza, reconocer la influencia que han tenido en el Ecuador los conflictos mundiales recientes y el papel que han tenido en ellos nuestro país. Primero vamos a comenzar con el conflicto armado en la frontera con Colombia. El conflicto armado no internacional colombiano es uno de los conflictos más antiguos del mundo. Las hostilidades comenzaron hace más de medio siglo. Se calcula que más de 220.000 personas han muerto a causa de este conflicto. Hasta la administración del presidente colombiano Álvaro Uribe se negó categóricamente que el conflicto hubiera causado un problema humanitario de desplazamiento y refugio forzado hacia ciudades de los departamentos colombianos y también hacia los países más cercanos, en este caso Ecuador. Las causas que llevaron a Colombia a que esté en conflicto colombiano, pues fue que existía mucha pobreza, la falta de educación, el abandono estatal, las deficiencias socioeconómicas en los núcleos familiares y los valores de la sociedad. Eso y otras causas más fueron los que llevaron a este país que se sumerja en conflicto armado. En mayo del 2011 se promulgó la ley número 1448, mediante la cual se dictaron las medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno colombiano, acompañado de la declaración del presidente Santos en la que señala:
Las Fuerzas Armadas se encuentran operando bajo el derecho internacional humanitario, lo que significa el reconocimiento de la existencia del conflicto, puesto que ese derecho de excepción es aplicable únicamente en caso del conflicto armado. Del lado ecuatoriano, de nuestro lado, pues la frontera norte de nuestro país ha vivido con el conflicto armado colombiano desde sus inicios, pero no por ello se ha visto afectado de igual manera a lo largo del tiempo, a pesar de que la convivencia de la población ecuatoriana con los actores armados durante la década, estos últimos que habían utilizado la frontera básicamente como un sitio de abastecimiento y también de repliegue, sin que esto haya sido suficiente para el desbordamiento del conflicto armado colombiano en territorio ecuatoriano. Es a partir de la implementación del Plan para la Paz, la Prosperidad y el Fortalecimiento del Estado, o Plan Colombiano, que existe una reconfiguración del conflicto armado colombiano, y esto trajo como consecuencia desplazados y refugiados. Por esa razón es que muchas personas ecuatorianas se vieron en obligación de recibir a varios colombianos como refugiados aquí en nuestro país. De igual manera, el gobierno ecuatoriano ha identificado la frontera norte como una zona muy segura que posee condiciones especiales en relación al resto del territorio ecuatoriano, donde algunos de los mayores problemas identificados pues, son la presencia de grupos armados irregulares, la presencia de refugiados, de violencia y de inseguridad. Es lo que se vive en la frontera norte con Colombia. Del conflicto armado colombiano se desprenden dos grandes problemáticas. La primera es que el conflicto con la guerrilla de las FARC trajo narcotraficantes y paramilitares a Ecuador. El desplazamiento interno de sociedad civil a la zona del Ecuador en condición de refugiados. El Plan Colombia, en su afán de presionar a los grupos armados irregulares hacia los límites territoriales de Colombia y erradicar los cultivos ilícitos que se multiplicaban sin control en su territorio fronterizo, en el año 2000 inició oficialmente las aspersiones con glifosato 1, 2, 3. De igual manera, con herbicida química no selectivo de amplio espectro para erradicar las plantaciones ilícitas de coca y amapola en los departamentos del sur, occidente de Colombia, Putumayo y Nariño. Por último, tenemos la crisis diplomática de Ecuador con Reino Unido. Antes de ir al final de la clase, hay algo más que acotar sobre el conflicto armado de frontera. Todo lo que pasaba aquí en Colombia se lo realizó con avionetas que volaban pues a gran altura para eludir los ataques de los grupos armados, con la finalidad de que estos grupos que protegían esas plantaciones pues no ataquen las avionetas. La altitud también de las fumigaciones, la acción del viento y la cercanía con la frontera norte provocó que el glifosato se fuge a territorio ecuatoriano. Por otra parte, Colombia violó el espacio aéreo ecuatoriano y continuó con la fumigación sobre todo el territorio ecuatoriano. Las aspersiones trajeron graves consecuencias no solo a los habitantes de la frontera, sino también afectaron a muchos cultivos, afectó a la flora, a la fauna y en general también afectó al medio ambiente, el cual ha sido gravemente afectado por este químico conocido como glifosato. Otra problemática también que se evidenció después de este conflicto en el Ecuador es el desplazamiento forzado de personas. Si la presencia de grupos armados en el signo más visible del desbordamiento en la frontera norte, los miles de refugiados colombianos víctimas del desplazamiento forzado a causa del conflicto armado en Colombia, lo es para el resto del Ecuador. En el año 2013, de los 50.249 migrantes legales que existen en el Ecuador, el 98% de ellos eran personas que venían de Colombia, que huyeron del conflicto armado interno, y de ellos solamente el 40% permanece cerca de la frontera con Colombia.
Bien, ahora sí continuamos con la crisis diplomática de Ecuador con Reino Unido. Esta crisis diplomática se dio cuando el gobierno ecuatoriano se vio enfrentado con su par del Reino Unido por causa de la protección al creador del sitio Wikileaks, Julian Assange, brindado por Ecuador en su embajada con el Reino Unido, cuando éste se encontraba bajo arresto domiciliario en Londres, pendiente de ser extraditado a Suecia, donde la Fiscalía quiere interrogarle en relación con 4 cargos de agresión sexual. El gobierno ecuatoriano justificó su decisión argumentando que los derechos humanos de Assange podrían ser violados en una hipotética extradición de Suecia a Estados Unidos. No obstante, el Reino Unido replicó argumentando su deber de llevar a la justicia a personas requeridas para tal. Muy bien, mis queridos estudiantes, eso ha sido todo. Muchas gracias por su atención.